hospital. Hospital. ¿Qué pasa con el hospital, Nacho? Hombre, ¿Lo abriremos algún día en el hospital? Sí, hombre, yo Algún día. Yo creo que solo quiero hacer una acotación a lo que acaba de decir Manuel ahora, ¿eh? Quiero decir, entre otras cosas, esa bajada, en fin, esos datos de paro tan favorables que había hace años, también hay que saber que eran derivados de un boom inmobiliario. Estábamos creando empleo, estábamos creando muchísimo empleo, porque estábamos construyendo 3 veces más de todas las viviendas que construía Alemania, y estábamos construyendo la mitad de viviendas de las que se construían en la Unión Europea. O sea que el modelo que construimos y que construyeron tanto este gobierno como otros anteriores era exclusivamente el modelo del ladrillo, y al caerse eso se ha caído muchas cosas. El milagro económico era, lo llamaban algunos. Milagro poco, porque vamos, los milagros son bastante más duraderos, ¿eh? Milagro teniendo en cuenta lo que dejaron, y milagro va a volver a ser teniendo en cuenta lo que nos van a dejar estos señores. Pero no nos vamos a poner de acuerdo, ese es un debate que se repite. Milagro poco, porque se ha pinchado demasiado pronto para que esto fuese un milagro. Bueno, vamos a avanzar. A ver, hospital. Evidentemente, vamos a ver. Sanidad, gasto sanitario. Primero, lo que habría que decir en cuanto al gasto sanitario es que se maneja unas cifras, se dice permanentemente que el 5,4% de ahorro. En fin, lo primero que habría que hacer es que el ahorro habrá que medirlo en función del presupuesto realmente ejecutado el año pasado, ¿eh? Y frente a respecto a ese presupuesto realmente ejecutado el año pasado, es el 2, a poco, ¿no? 2 y poco. Bueno, y ese ahorro, la mayor parte que se consigue es por la vía de los salarios, es decir, por el recorte de salarios, que fue una medida adoptada a nivel nacional y que ahora nos va a repercutir. Antes afectó el año pasado a 7 meses, ahora afectará a todo el año, y por eso hay un recorte. Pero no hay medidas, no se ha adoptado ninguna medida de racionalización del gasto, ninguna medida de eficacia o de eficiencia en la gestión de la sanidad, y se pueden adoptar muchas, y no se ha hecho ninguna. No se está haciendo nada, ni en la sanidad ni en otro tipo de sectores, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece peligroso, esta parálisis en la que estamos, en la cual no se toman decisiones, se atiende única y exclusivamente a lo urgente, a lo último, a cuadrar las cuentas de como podamos, como por ejemplo con la operación de los pisos de los 102 millones de Vipasa, en fin, este tipo de argucias, digamos, de contabilidad creativa, pero no se está acometiendo ninguna de las reformas que son imprescindibles, y son reformas de calado en los servicios públicos que tienen que ganar en eficacia y en eficiencia, y no se está haciendo. Y a mí eso me parece lo fundamental. Nacho. Bueno, en fin, poco más. Bueno, se pueden decir muchas más cosas, ¿no? Pero evidentemente no puedo sino estar de acuerdo con lo que acaban de decir mis 2 compañeros de tertulia, ¿no? No hay ningún otro problema que tengamos ahora mismo encima de la mesa en Asturias, en España, como el del paro. Ninguno. Y eso deberíamos de tenerlo todos en cuenta, ¿no? Hablabais antes de lo que suponía en términos de PIB. Hay una cifra bastante elocuente también, en lo que el importe de lo que nos cuesta el paro anualmente son 30.000 millones de euros. Eso, sumado a los intereses de la deuda, que son otros 27.000 millones de euros, se come prácticamente el 50% de la inversión total del Estado, ¿no? Para que sepamos un poco las magnitudes en las que nos movemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de los mercados, cuando hablamos de los problemas de España, bueno, el problema es que yo creo que hay una absoluta falta de confianza en las posibilidades de este país, porque este asunto del paro es una losa absoluta sobre el déficit, sobre las cuentas y sobre los presupuestos. Y esto condiciona mucho, ya digo, esa credibilidad de los mercados, porque entienden que en la medida en que no consigamos generar actividad económica y por lo tanto bajar la cifra de paro, todas las cifras del presupuesto y todas las cifras de recorte del déficit va a estar muy condicionada. Tenemos el doble de paro que el resto de la Unión Europea. Y hasta hace poco parecía que esto era absolutamente sostenible, ¿no? Y no lo es, tal vez así que, bueno, se anuncia para mañana en el Consejo de Ministros la supresión de esta ayuda temporal para los parados de los 426 euros. A mí eso me parece un asunto que importa mucho reflexionar sobre él, ¿no? Porque es evidente que es una derrota en toda línea del presidente Zapatero, que se ve impedido de continuar manteniendo esa ayuda por lo que supone de costo. El problema es que ahora no hay dinero para poder mantener esa ayuda, pero claro, a lo mejor es que no se tiene que haber despilfarrado, lo comentábamos ayer, en otras partidas inútiles, o gestionado mejor, de forma que seguramente que entre esos que cobran 426 euros hay quien lo merece y quien no. Pero claro, es que ahora quitárselo a todo el mundo puede ser dramático. Claro. Y en Asturias, por llevarlo a Asturias, no centrarnos en los temas nacionales, de los que lógicamente hay otros foros donde se pueden discutir. En Asturias, esa medida, al existir el salario social como derecho subjetivo,
que obliga al Principado, a quien cumpla los requisitos, a abonarle esa paga del salario social, puede disparar las cuentas y hacer que se queden en agua de borrajas unos presupuestos que ni tan siquiera se han aprobado todavía y ya estamos viendo por todas partes que poco van a tener que ver con la realidad. Sí. Pero mira, me gustaría en este punto, en fin, decía Antonio antes que somos políticos en activo. Bueno, yo lo soy desde hace poco tiempo. Manuel lo es desde hace bastante más tiempo, ¿no? Pero lo soy desde hace poco tiempo. Pero el partido al que pertenezco, UPyD, de alguna manera había anticipado esto. Ya sabíamos que esa ayuda, esa prórroga semestral, iba a ser imposible de mantener si las condiciones seguían siendo las mismas. Y nosotros, en el mes de septiembre del año 2009, presentamos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que modificase el Real Decreto que regula las rentas activas de inserción, que son aquellas rentas que perciben los mayores de 45 años, que no tienen otro tipo de ingresos. ¿Para qué? Vamos a ver, aquí hay una discordancia y la gente lo tiene que saber. Hay dos niveles básicos, que son las rentas activas de inserción y luego las rentas mínimas, lo que se llama el salario social. Pero ese salario social que gestionan las comunidades autónomas es absolutamente dispar. Absolutamente dispar. Os voy a dar unas cifras que además están publicadas por el Consejo Económico y Social del año 2008. En el País Vasco, estas rentas mínimas de inserción cubrían a 40.000 personas que recibían más de 600 euros al mes. En Extremadura, en ese mismo año 2008, cubría a 1 millar de personas que recibían 388. Y aquí en Asturias, los últimos datos que sabemos de personas que perciben el salario social son 17.313 y cobran 355,40. Esta absoluta heterogeneidad de estas rentas hace que haya situaciones completamente distintas y que en unos sitios se esté cobrando una percepción muy alta y en otros pues más baja, ¿no? Claro. Y lo que nosotros planteamos era coordinación. Esta es la clave. La duplicidad, los organismos duplicados, las competencias que se duplican entre el Estado central, las comunidades autónomas. En esta situación de absoluta emergencia, claro, como decía Manuel, lo que hay que hacer es coordinar todas estas políticas, tanto la renta activa de inserción, que sería habría que reformarla, con montar rentas mínimas. Estas rentas mínimas, coordinarlas desde el Estado, que se accediese en condiciones de igualdad, en todos los sitios igual, que hubiese una ayuda equivalente en todos los sitios. Pero aquí pasamos del todo a nada. No se ha hecho nada de eso, no se ha hecho nada. Pasamos de que hay de todo, hasta para comprar ordenadores gratis, a no tener un duro ni para poder pagar la calefacción o la luz en nuestros tiempos de vida. Respecto al nuevo hospital, escuché unas palabras bastante sensatas de Juan Luis Rodríguez Vigil, una persona que conoce bastante bien nuestro sistema sanitario y que fue de los que empezó un poco a idear este posible nuevo hospital, ¿no? Y él hablaba de que este nuevo hospital, cuando se planteó también con la idea de racionalizar el gasto, de unificar servicios. Allí en Oviedo ahora tenemos 2 hospitales, no 1, sino 2. Muchos de los servicios están duplicados y ahí, en fin, hablaba, por ejemplo, que las cocinas que sirven a ese complejo hospitalario actual que hay en Oviedo, me parece que eran 5 cocinas distintas, ¿no? Entonces, que el nuevo hospital, aparte de incorporar, evidentemente, un impulso tecnológico importante, lo que trataba era racionalizar todo y concentrar sus servicios. Y si eso se hacía así, podía ser incluso que este nuevo hospital supusiese un ahorro de costes. Pero sí es cierto que él, en fin, ya se temía muy mucho que muchos de los servicios no se estaban racionalizando, sino que se estaban manteniendo exactamente igual de duplicados que existían en el actual Hospital Central, y que ese no era el objetivo con el que se había ideado el hospital. Entonces, yo creo que lo importante es que este nuevo hospital sirva como una medida de racionalización, y si no es así, pues será un nuevo error y volvemos otra vez a enterrar dinero y a incurrir en un déficit que seguramente que no podamos sostener. Pero no porque el nuevo hospital en sí mismo suponga ese gasto, ¿no? Si no lo sabemos gestionar bien, entonces sí es cuando podrá suponer un despilfarro, ¿no? No obstante, yo creo que no sé, igual es el tiempo, igual es el día así que está tan gris, tan nublado, igual es el mazazo de las cifras del paro, pero yo creo que, en fin, independientemente de que se pueda criticar la gestión hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, pero yo creo que el reto que tenemos que plantearnos en Asturias, de verdad, el reto que tenemos que plantearnos es cómo aprovechar esto para el futuro. O sea, yo, por ejemplo, lo que dice Manuel Pecharromán sobre el Musel, lo que comentáis, el Muselón y tal, bueno, puedo ser crítico con esa inversión, pero lo cierto es que esa inversión está ahí. Y el reto que tenemos ahora, y el que deberíamos de tener los políticos, es
¿Cómo aprovechar eso? Y el hospital es otro reto. El hospital es otro reto, el museo es otro reto, son retos de futuro que tiene esta comunidad y yo es que además, bueno... El túnel es otro reto. El túnel, sí, bueno, son retos, quiero decir, la universidad laboral es otro reto, son posibilidades. Yo creo que de esta crisis también tenemos que aprender a tener un cierto sentido positivo, a verlo como una oportunidad. En muchos casos son oportunidades de acometer reformas que seguramente que sin la crisis no se harían y sobre todo un reto de aprovechar todas esas infraestructuras y todas esas posibilidades que tiene Asturias, que son muchas, para salir adelante y generar actividad productiva. Que dice por aquí. Fecha, Nacho, 30 segundos en el carbón, si queréis o de lo que queráis, venga. No, yo, en la línea un poco de lo que comentaba Antonio ahora, había una persona que mandaba un mensaje antes que hablaba del bipartidismo y la profesionalización de los políticos. Esto, a la gente hay que recordarle que el acabar con el bipartidismo y el nombrar a unos políticos o a otros, depende exclusivamente de ellos, de los ciudadanos. Nosotros montamos un partido político hace 3 años porque éramos gente que estábamos hartos un poco de cabrearnos entre nosotros, de discutir en los chigres, ¿no? Esto que se lleva tanto en Asturias, y decidimos dar un paso al frente y crear un nuevo partido político porque no estábamos conformes con ninguno de los dos que estaban, ¿no? Y es posible acabar con el bipartidismo, y es posible, y hay otras formas de pensar, y hay otras ideas, y además gente como nosotros que cuando nos presentamos en a las elecciones del 2008 llevábamos como emblema el carnet de identidad, el DNI como españoles, y con un lema que decía por lo que nos une, ¿no? La tarifa de publicidad. Efectivamente, ¿no? Pero quiere decir que la gente tiene que ser consciente de que hay posibilidad de cambiar esto con algo tan esencial como el voto. A ver, no hay que hablar del carbón y yo te pido... No, de carbón no vamos a hablar. Porque no, Pecha defiende el voto útil. Venga. No. Espera. Van a contar los votos de las urnas, ¿no? Bueno, que decidan los ciudadanos, que entre UPyD, que gane el PP, que gane el PSOE, que gane Izquierda Unida. Hay que cambiar esto. Eso lo decide efectivamente, está en manos de los asturianos con su voto en el próximo mes de mayo. En nuestras manos no está alargar que el tiempo, así que nos tenemos que ir marchando, que llega la linterna. Hay por aquí más mensajes, se regalaron libros a rentas de hasta